Buenas tardes, mi nombre es Teresa Valdenegro Torres, estudiante de la Licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión les presentaré el caso clínico que llevé a cabo durante mis prácticas en la estadía 1 en el Hospital General de Zona número 21 en León, Guanajuato. Como primer punto, le realicé la historia clínica nutricional en donde le pregunté al paciente algunos datos personales, patológicos y familiares para poder analizar estos resultados y posteriormente realizar una intervención nutricional. Primero aquí se llena con los datos de la unidad y el piso en donde está nuestro paciente, la fecha del día de la valoración. Aquí vienen las iniciales del nombre de mi paciente, que es un masculino de 48 años. El servicio que lo está analizando o llevando a cabo su tratamiento es medicina interna. Su diagnóstico es enfermedad renal crónica sin tratamiento sustitutivo. En cuanto a sus padecimientos agregados a factores de riesgo o personales patológicos, está anemia, diabetes, hipertensión, alcoholismo y una pérdida de peso de 6 meses de evolución. En cuanto a sus datos clínicos nutricionales, nos refirió que sí ha recibido alguna orientación nutricional en el hospital aproximadamente hace 6 meses. En sus trastornos gastrointestinales y físicos que impiden la ingesta de alimentos está el vómito, que a su vez ha repercutido en la disminución de su ingesta de alimentos en el último mes. También se realizó su recordatorio de 24 horas dentro del hospital, ya que llevaba aproximadamente 2 días desde su ingreso y pues no tenía fecha específica para su egreso. Aquí nos dio como un total de 6 equivalentes de carne, ingiriendo 2 en el desayuno, 2 en la comida y 2 en la cena. El total de fruta, 3, 1 en el desayuno, 1 en la comida y 1 en la cena. De verdura, 4, 1 en el desayuno, 2 en la comida y 1 en la cena. 6 de cereales, 2 en el desayuno, 2 en la comida y 2 en la cena. De grasa, un total de 6 equivalentes, 2 en el desayuno, 2 en la comida y 2 en la cena. Aquí es muy importante mencionar que el paciente nos refirió que no se comía todo lo que le llevaban en su charola, ya que por un padecimiento que vamos a mencionar más adelante, dentro de su tracto gastrointestinal, le impedía o más bien le molestaba cuando ingería sus alimentos. En sus antecedentes familiares, su madre aún está viva y tiene padecimiento de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica y enfermedad renal crónica. Su padre es finado con complicaciones de enfisema pulmonar. 10 hermanos vivos, 1 finado por cirrosis hepática y los demás aparentemente sanos. Tiene 4 hijos aparentemente sanos. En su diagnóstico médico, como primer patología, tiene enfermedad renal crónica, estadio 5 de acuerdo a las guías KDIGO sin tratamiento renal. Aquí podemos definir esta enfermedad como una anormalidad funcional o estructural del riñón. Estas anormalidades se presentan en un periodo de más de 3 meses con una albuminuria mayor a 30 miligramos sobre gramo de creatinuria. Según la clasificación KDIGO, esta etapa se refiere a falla renal de acuerdo a una tasa de filtración glomerular de menor a 15. También tenemos anemia normocítica normocrómica severa, que se refiere a la anormalidad en la producción de eritrocitos.
o la destrucción de estos mismos. La hiponatremia isotónica moderada crónica o desequilibrio hidroeléctrico lo podemos definir como una concentración de sodio sérico menor a 135 milimoles sobre litro. Este es el trastorno hidroeléctrico más común en la práctica clínica. Y pues también las estadísticas nos dicen que la hiponatremia está presente en el de 15 a 20% de los ingresos hospitalarios. Tenemos también una probable enfermedad por reflujo gastroesofágico contra una gastropatía urémica. Aquí pues todavía estaban realizando análisis para determinar cuál era la patología. De igual manera vamos a definir las dos, en donde la enfermedad por reflujo gástrico se considera como la condición que aparece cuando el reflujo contenido del estómago produce síntomas molestos y o complicaciones. Y la gastropatía de origen no común ocurre en pacientes con insuficiencia renal crónica. Esto afecta a muchos órganos humanos, pero con mayor frecuencia al tracto gastrointestinal. Este actúa como un mecanismo compensador en el metabolismo de nitrógeno y electrolitos cuando estas funciones renales están dañadas. Tenemos posteriormente la diabetes mellitus tipo 2, que pues este es un trastorno metabólico debido a defectos en la secreción de insulina, a su acción inadecuada o a uno y otro. A largo plazo, la hiperglucemia crónica provoca por la producción exagerada de glucosa hepática, se relaciona con daño y disfunción de órganos blanco, en ojos, riñón, nervios periféricos, corazón y vasos sanguíneos. Y por último, la presión arterial, que esta es la fuerza que ejerce la sangre en contra de las paredes de los vasos sanguíneos como resultado de la función de bombeo que tiene el corazón, el volumen sanguíneo, la resistencia de las arterias al flujo y el diámetro de la luz arterial. Se dice que una persona tiene hipertensión arterial cuando la presión sistólica es igual a o mayor a 140 milímetros de mercurio y la presión diastólica es igual o mayor de 90 milímetros de mercurio. Como podemos observar, las complicaciones de una patología afectan a otra o a otros órganos, como es el caso de las enfermedades gastrointestinales, pues pueden provocar también anormalidades en los electrolitos que posiblemente pueda afectar a la hiponatremia que presenta nuestro paciente. De igual manera, la diabetes mellitus relacionada con la enfermedad renal crónica y pues estas son las complicaciones que nos llevan a tener estas patologías dentro del diagnóstico médico. En cuanto al diagnóstico nutricional, lo emitimos a través de tablas, de interpretaciones que nos llevaron a concluir que nuestro paciente tiene desnutrición energético-proteica moderada relacionada a la ingesta de alimentos disminuida, evidenciada por una hipoalbuminemia de 2.60 gramos por decilitro, que esta la relacionamos con la proteica, el porcentaje de peso habitual de un 86.6%, dando como interpretación desnutrición leve, y el 61% de su gasto energético total. Esto también de acuerdo a todos los resultados y datos que obtuvimos a través de la evaluación nutricia. En su perfil bioquímico obtuvimos datos de la hemoglobina baja con un valor inicial de 6.2 y un segundo monitoreo con 7.6
que esta nos da la interpretación de anemia normocítica normocrómica severa. La glucosa en el valor inicial nos arrojó una hiperglucemia por un valor de 151 miligramos sobre decilitro. Y esto, tanto la urea, el ácido úrico, la creatinina y el BUN nos arroja valores altos, esto por la enfermedad renal crónica que cursa nuestro paciente. También tenemos los electrolitos como el sodio, el potasio, el calcio y el fósforo, que los valores alterados nos llevan a deducir que esto es por un desequilibrio hidroelectrolítico. En cuanto a los medicamentos que nuestro paciente tiene indicados, tenemos la furosemida, en donde esta tiene una interacción porque puede aumentar la excreción urinaria de sodio, potasio, magnesio y calcio. También favorece la pérdida de calcio e incrementa el riesgo de osteoporosis. Esto, como ya lo mencioné, todo tiene una relación, todo va de la mano, ya que este medicamento puede estar dando pie a que los niveles bioquímicos de nuestros electrolitos estén alterados. También los sartán, los alimentos pueden retrasar la absorción de este medicamento. Nifedipino, el jugo de toronja incrementa niveles plasmáticos y su toxicidad. Y la glibenclamida, el alcohol puede intensificar o disminuir el efecto hipoglucemiante de la glibenclamida. Estos 4 medicamentos son los que tiene prescritos nuestro paciente. Dentro de la evaluación nutricional tenemos en el perfil antropométrico su peso actual de 65 kilogramos, un peso recomendable de 66.5 kilogramos, el peso habitual de 75 y obtuvimos un porcentaje de peso ideal o recomendable de 97.7% con una interpretación de normalidad. Porcentaje de variación de peso habitual 86.6% con una desnutrición leve, estatura de 172 centímetros, un índice de masa corporal de 22 con una interpretación de normalidad. Sus resultados de los pliegues de la antropometría: el tricipital 7 milímetros, el bicipital 4 milímetros y la circunferencia muscular de brazo de 25 centímetros. Aquí el porcentaje de grasa, de acuerdo a la fórmula que utilizamos, tiene 19.86% con una interpretación de aceptable, un área muscular de brazo de 31.39 centímetros cuadrados y la interpretación es que está por debajo del percentil 5 con depresión severa de masa muscular. Esto también es debido a la desnutrición proteica. Masa libre de grasa 52.1 kilos, masa muscular en kilos 20.19, un peso mínimo de 56.2 y un peso máximo de 73.9, una complexión de 24.5 con la interpretación de complexión pequeña. La evaluación nutricional, en cuanto a sus indicadores clínicos, el paciente presentaba piel reseca y pues le dimos una interpretación de deficiencia de ácidos grasos, vitamina A y C, uñas y encías normales y la falta de algunas piezas dentales. En sus indicadores dietéticos, de acuerdo a su recordatorio de 24 horas, concluimos que su dieta no es suficiente, pues consume el 61% de su GET, no es equilibrada, pues consume el 42.5% de hidratos de carbono, en donde lo normal es de 55 a 65, 17.4% de proteína, siendo lo ideal de 10 a 15%,
y el 38% de lípidos, siendo lo normal de 25, siendo su requerimiento ideal de 25 a 30%. Su dieta no es variada, pues no consume un alimento de cada grupo en cada tiempo de comida. Y si es inocua, pues determinamos que los alimentos son preparados en el hospital. En cuanto a su tratamiento nutricional, determiné 35 kilocalorías por su peso ideal, que es de 66.5, dando un total de 2.327.5 kilocalorías por día, y 0.7 gramos por 66.5, que es su peso ideal, dando un total de 46.55 gramos al día. Así que su distribución quedó de la siguiente manera: 8% de proteína, 32% de lípidos y 60% de hidratos de carbono. En cuanto a kilocalorías, son 186.2 de proteína, 744.8 de lípidos y 1.396.5 de hidratos de carbono. En gramos, como ya lo habíamos mencionado, 46.55 de proteína, 82.7 de lípidos y 349.1 de hidratos de carbono. Esto se determinó a través de las fuentes o guías específicas para enfermedad renal crónica. En cuanto a las guías KDIGO 2013, nos dice que la ingesta recomendada de energía en el paciente con enfermedad renal crónica es de 30 a 35 kilocalorías por peso ideal al día, y la recomendación de ingesta proteica es de 0.7 gramos por cada kilo de peso ideal en pacientes con estadio 4 o 5 sin diálisis o sin ningún tratamiento sustitutivo. La ADA 2010 nos indica que para pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 3 a 5, la recomendación de fósforo es de 800 a 1000 miligramos al día, de potasio menos de 2.4 gramos al día en pacientes con hipercalemia de estadios 3 al 5, y la recomendación de sodio es menor a 2.4 gramos en pacientes con enfermedad renal crónica, estadios del 1 al 5. Y las guías KDOQI 2009 nos indican que la ingesta de líquidos se debe restringir en pacientes cuyo estadio sea de 3 a 5 y 5D y que este paciente presente oliguria. Cabe mencionar que no pudimos determinar la evolución de este paciente en cuanto a su desnutrición, ya que, posterior se le citó 15 días después, cuando quisimos ver si aún estaba hospitalizado. Ya se había dado de alta y tratamos de contactarlo, pero no tuvimos una respuesta favorable. Así que pues este es el caso clínico que yo llevé a cabo dentro de mis prácticas de estadía, y pues es todo de mi parte. Muchas gracias.